Pues la segunda aportación, lo tenemos ya aquí, va a ser Alejandro Rodríguez Picabea, que nos va a hablar también de su asociación Libertad y Dignidad en la Diversidad. Hola, buenas tardes. Bueno, en principio gracias a Enrique y a la gente de SAIM que nos ha invitado a... Espero que me oigáis todos, no tengo una voz tan potente como... Si quieres ir. No, como está aquí todavía, pues voy delante, no vengo. Y bueno, os voy a hablar de este concepto, que es un concepto que acuñamos dentro del Foro de Vida Independiente y Libertad. Y empezaremos pues, muy rápidamente, porque si me dais mucho tiempo, quiero que veamos un poco la trayectoria de las personas con diversidad funcional, que es como nosotros nos denominamos a las personas que tienen alguna forma que funcionamos de forma diferente. ¿Y por qué? Os voy a contar un poco por qué. Y luego cuál es el objetivo y qué significa este concepto. Ahora, cuando le oía hablar a Carmen, pensaba que nosotros estamos como estaban ellos a finales de los años 70. Porque casualmente, si lo pensáis, posiblemente nosotros somos el único colectivo en España en el cual se le discrimina habitualmente y diariamente, desde por la mañana hasta por la noche. Y nadie levanta la voz en contra de eso. Y luego os lo demostraré después, cuando terminemos la charla. El concepto de libertad lo acuñó Fabián Romañá, que es uno de los tres fundadores del Foro de Vida Independiente. Y ahí tenéis la definición, ¿no? Que en realidad es una palabra inventada, es un acrónimo que significa libertad, dignidad y la diversidad, ¿no? Es un ideal, es una utopía. Busca el que las personas no sean discriminadas ni oprimidas por su diferencia y que tengan las mismas oportunidades que el resto dentro de la sociedad, ¿no? Y eso es lo que nace de que nosotros queremos la igualdad de oportunidades para poder desarrollarnos en la sociedad como uno más. O sea, no queremos ni que ser una carga para nuestra familia, ni queremos que nos lleven a una institución para vivir dentro de ella. Queremos formar parte de la sociedad porque pensamos que somos un valor en sí mismo, que podemos aportar cosas, cada uno desde su sitio, independientemente de su situación, independientemente de su raza, independientemente de su color, independientemente de su religión. Todos creo que somos positivos, incluidas las personas con diversidad funcional. Aquí en España, incluso hoy en día todavía, si tú tienes una diversidad funcional sobrevenida, como me pasó a mí, en un momento yo tuve un accidente de tráfico cuando era estudiante universitario, entonces yo estaba ahí donde estáis vosotros y de repente pasé aquí y me di cuenta que no tenía derecho absolutamente a nada. Me tuve que ir a una residencia porque mi casa no era accesible. Me tuve que ir a una residencia donde perdí toda mi dignidad, todos mis derechos, mi capacidad de decisión, mi autogestión. Todos decidían por mí a qué hora me levantaba, a qué hora comía, a qué hora me acostaba, cuándo salía, cuándo entraba, etcétera, etcétera. Pues nosotros creemos que ese modelo no es bueno. Es decir, si yo estoy aquí por una circunstancia que nos puede pasar a cualquiera en nuestra vida. Mele, por ejemplo, que está aquí con nosotros, tuvo polio a los 9 meses. Su vida cambió radicalmente sin que él lo eligiera. Y a partir de ahí pasó a ser miembro de un colectivo marginado y discriminado por su diversidad funcional. De repente, lo que podía hacer el día anterior, al día siguiente ya no lo podía hacer. Los derechos que yo tenía el día anterior ya no los tenía. Yo el día anterior podía entrar en cualquier sitio a tomar una cerveza. Al día siguiente ya no podía entrar en el 90% de los sitios, porque no son accesibles, porque el transporte no es accesible, porque la sociedad en general no es accesible. Y lo que es peor es que además se me hace culpable o responsable a mí de estar mal hecho, de no poder, cuando es todo lo contrario. No sé si habéis visto la película de Shrek, cuando el monstruo en un momento dado dice: yo no tengo un problema, es la sociedad la que tiene un problema conmigo. Pues esto es el mundo que tiene un problema, pues esto es lo mismo. Y el problema no soy yo no tengo un problema por ir en una silla de ruedas, yo no tengo un problema por moverme, yo no tengo un problema por ser autista y no comprender, yo no tengo un problema por ser drogodependiente, yo no tengo un problema por tener una raza diferente, un color diferente, o un pensamiento diferente, o por ser homosexual o bisexual. El problema es la sociedad que no me acepta, la sociedad que no pone los medios para que yo esté incluido en ella. El problema no es mío, es del conjunto de la sociedad, que debe reclamar que todos tenemos que vivir juntos. Ese es el problema, y si lo vemos desde ese punto de vista, entonces hemos dado el paso al cambio de mentalidad.
Bueno, me he saltado 3 pueblos, todas las diapositivas, me suele pasar muy habitualmente. Empiezo a hablar y luego ya lo callo. Bien, teóricamente, durante todo el siglo XX, incluso hoy en día, en todo el mundo, pero básicamente en España, el modelo predominante es el modelo médico rehabilitador. Es un modelo en el cual la persona con diversidad funcional es tratada como un enfermo. Es decir, nosotros hemos sido vistos como enfermos. Siempre, es que está enfermo, pobrecito. Es que no puede, pobrecito. ¿Alguien me considera que yo estoy enfermo de algo? No, yo no me muevo, pero no estoy enfermo, no padezco nada. Todos los días en las noticias padece tetraplegia. No, la tetraplegia no se padece, se tiene, joder, que no padezco nada. Yo estoy igual que todos nosotros. A este modelo médico que el objetivo era rehabilitar a la persona para insertarla en la sociedad, y los nombres que se acuñaban eran minusválido, disminuido, discapacitado, paralítico, tullido, subnormal. Yo tengo un colega que es como Mere de los antiguos, que tiene un carnet de subnormal, porque en la época de Franco daban carnet de subnormal. Entonces, el tío tiene un carnet de subnormal y lo guarda y dice, esto lo guardo como normal. O sea, esto no se ve todos los días. Entonces, yo cuando voy por ahí saco mi carnet de subnormal y digo, cuidado, que estoy subnormal. Tengo aquí un carnet que lo dice. Esto viene por la evolución del pensamiento. Yo pienso, y la mayoría de la gente que te quita el foro piensa, que el pensar en positivo significa actuar en positivo. Es decir, cómo te diriges hacia la otra persona. Cuando el modelo médico fue o quiere ser sustituido, porque el modelo médico sigue estando, nos siguen queriendo rehabilitar, porque siguen queriendo que seamos útiles a la sociedad, aparece el modelo de vida independiente o modelo social. A finales de los años 60, a principios de los años 70, en la Universidad de Berkeley, en California, Ed Roberts, una persona con diversidad funcional, consiguió ir al colegio y después consiguió ir a la escuela. Y cuando llegó a la universidad le dijeron que no podía. Era una persona que tenía un pulmón de acero. A finales de los años 60, los pongo en antecedentes, luchas por los derechos civiles, Martin Luther King, el Black Power de los negros, las mujeres, la guerra de Vietnam, la gente. Entonces este hombre aprovechó todo ese caudal y toda esa experiencia para crear el movimiento de vida independiente. El movimiento de vida independiente hablaba de autogestión, de derechos, de poder participar como los demás en la vida social. Y él reclamó poder ir a la universidad y entonces le dijeron que no. Y recurrió y el Tribunal Constitucional americano le dio la razón y fue a la universidad. Como no sabían dónde meterlo, lo metieron en Berkeley, que había una universidad, había una facultad de medicina y había un pabellón médico, y lo metieron en la enfermería. Entonces, claro, yo estuve estudiando la enfermería en los primeros cursos y a partir de ahí empezó a reclamar un asistente personal. Por cierto, Marta es mi asistente personal, que es la que me ha traído aquí, y gracias a ella puedo venir. O sea, nosotros lo que pedimos, no pedimos caridad, no pedimos que nos den nada, pedimos herramientas que nos igualen en oportunidades, independientemente de la diversidad funcional de cada persona. Lo que queremos es productos de apoyo, ya sean humanos o técnicos, para poder estar en igualdad de oportunidades y vivir como ustedes, para poder autogestionar nuestras vidas. Y eso es lo que decía el movimiento de vida independiente en sus inicios. Pedía transporte accesible, acceso al trabajo, asistencia personal, sillas electrificadas para poder manejarse, no tener que tener una persona que esté tirando de ti todo el día, etcétera, etcétera. Y, es decir, y se pide, porque el movimiento de vida independiente existe en los 5 continentes, se pide acorde con el desarrollo del país. Evidentemente en Malawi uno no va a pedir transporte adaptado porque no hay transporte para nadie, pero lo que pide es derechos, los mismos derechos que tienen los demás. Y aquí pedimos los derechos que tenéis vosotros, exactamente los mismos. Y este modelo es un modelo que iba muy asociado a la capacidad. Si vosotros os dais cuenta y pensáis, siempre que aparece alguien del movimiento asociativo tradicional, dice, es que nosotros somos muy capaces, es que somos capaces de no sé qué, es que nosotros somos, y tenemos que demostrar siempre que somos capaces. Y nosotros decimos, no, ¿qué coño pasa con los que no son capaces? ¿Qué pasa con un niño que no puede? ¿Qué pasa con un niño que no es capaz? No tiene derecho a estar incluido.
no tiene derecho a disfrutar de las mismas cosas que los que sí somos muy capaces, muy inteligentes y nos movemos mucho. Y entonces creamos un nuevo modelo. Y eso desde el Foro de Vida Independiente hacemos una nueva propuesta, que es el modelo de la diversidad, y hablamos de la libertad, y hablamos de la persona discriminada por su diversidad funcional. Es decir, somos personas que funcionamos de forma diferente, pero es que todos tenemos una diversidad funcional. La mitad de las personas que estáis aquí lleváis gafas. Si os quitáis las gafas, no podríais ver la pantalla. Si no podéis ver la pantalla, no podríais seguir esta charla. Y sois diversos funcionales, pero con un producto de apoyo tan sencillo como unas gafas, podéis estar incluidos en la misma reunión que los demás. Podéis seguir la charla de la misma forma. Tan sencillo como eso. Yo, para poder estar aquí, necesito a Marta, que es mi asistente personal. Y eso es lo que me iguala con los demás. Y eso es lo que reclamamos nosotros. Pero lo reclamamos como un derecho. Lo reclamamos porque queremos estar dentro de la sociedad. La diferencia es que si yo no tuviera Marta, estaría en una residencia y no hubiera podido venir aquí con vosotros. Esa es la diferencia. Entonces, nosotros somos un valor, pero independientemente de si puedes o no puedes. Dale, por favor. La diversidad funcional es lo que os contaba antes. Yo que me voy saltando a este, lo viene muy bien porque luego se va contando. Es decir, el modelo rehabilitador, que es durante el siglo XX, donde el individuo sufre por estar enfermo. Y hay que rehabilitarlo para poder reinsertarlo. El de vida independiente, que habla de igualdad de oportunidades, que habla de no discriminación, que habla de autogestión, que habla de gestionar tu propia vida, de tomar tus propias decisiones cuando te levantas, cuando te acuestas. Y veamos un paso más allá, como os decía, que es la libertad. ¿Vale? Y entonces, aquí aparece el Foro de Vida Independiente, que es lo que nosotros creamos en el año 2001. Lo crearon 3 personas, Javier Romañac, Manuel Lobato y Antonio Rodríguez. En la primera reunión éramos 10 personas, y las 10 personas que estábamos ya solo quedamos 3 o 4 en pie, porque van cayendo también, nuestros compañeros van cayendo, y van viendo que sus derechos siguen sin ser cumplidos, ¿no? Nosotros funcionamos, no sabíamos muy bien lo que queríamos en el año 2001, pero sí sabíamos lo que no queríamos. No queríamos ser una no ONG, somos la primera no ONG de España y del mundo posiblemente. No queríamos replicar una asociación más al uso, que vive de las subvenciones y dice lo que les den y hace lo que le dicen, ¿no? Nosotros queríamos ser algo diferente. Queríamos demostrar que se pueden cambiar las cosas. Y para ello creamos una no ONG sin estructura. No hay jefes, no tenemos domicilio social, no tenemos entidad jurídica y nuestro presupuesto es de 0 euros. Y esto va muy bien porque siempre cuadra finalmente. No hay problema, nadie mete la mano en la caja, nadie se lo lleva. Y con lo que sobre nos vamos a cenar. Lo creamos en el 2001, estas 3 personas, éramos 10 prácticamente cuando empezamos, hoy en día somos 200 personas y en realidad lo que somos es una agrupación ciudadana que lucha por sus derechos y funcionamos en Internet. Es una comunidad virtual en la que hay participación directa, en la que no se vota, no hay democracia porque se actúa y punto. El que quiere lo hace, el que quiere van detrás de ellos y ya está. Tomamos las decisiones consensuadamente y el que no está de acuerdo pues no va. Y punto. Y ya está. Y eso lo que hacemos es que traducimos nuestro pensamiento a acciones y actuamos de forma política. Nos reunimos con los políticos y les explicamos qué ocurre, que somos muy molestos. ¿Por qué? Porque con 0 euros no nos pueden comprar. Y como no hay nada, ni entidad jurídica, ni domicilio social, no se puede encargar nada. No pueden vetar nada porque no existe nada como tal. Entonces les ponemos muy nerviosos, porque podemos decir lo mismo aquí que en el Congreso de los Diputados. Comparecimos antes de que hicieran la famosa ley de dependencia, la mal llamada ley de dependencia, estuvimos en el Congreso de los Diputados y les dijimos, señorías, legislen. Yo estuve uno de los 3 compañeros que estuvo en el Congreso de los Diputados, les dijimos, legislen pensando que ustedes van a ser mayores, porque el día de mañana ustedes van a necesitar los mismos apoyos que yo voy a necesitar hoy. Y si Dios quiere que usted no se meta una bofetada el día hasta que llegue a ser mayor, pues va a durar muchos años, pero terminará necesitando ayuda, porque todo el mundo su objetivo es ser muy mayor y morirse muy tarde. Y cuanto más tarde te mueres, más necesidades de apoyo tienes. Y la sociedad, si os dais cuenta, durante toda tu vida
tus primeros 10 años de vida dependes de otros y tus últimos años de vida vuelves a depender de otros. Es decir, nosotros tenemos una sociedad que deberíamos aprender que estamos interconectados unos con otros. Unos dependemos de otros cuando eres bebé y cuando eres anciano, y entre medias también, porque la sociedad no es la sociedad, por mucho que nos vendan el individualismo, la sociedad está interconectada unos con otros. Individualmente es muy difícil hacer las cosas. Como ella decía antes, como Carmen decía, esto se hace con un sumatorio, con una suma de personas. Y tú aportas una cosa y el otro aporta otra, independientemente que sea igual o no a ti. Y eso es lo que hace la fuerza. Eso es lo que hace que te hace imparable. Porque el individualismo, uno solo, por muy brillante que sea, puede crear una teoría, pero si nadie la aplica, o si nadie se la cree y nadie la sigue, no hay nada que hacer. Y esto es así. Entonces, si todos vamos a ser mayores, si todos vamos a necesitar apoyo, ¿por qué no ponemos las bases ya y creamos algo en lo que nos sintamos a gusto? Una sociedad amable que no tenga barreras arquitectónicas, en la que no se discrimine porque funciones diferente, en la que no se discrimine porque seas negro, porque pienses de otra forma, porque tengas otra religión. Eso deberíamos aprenderlo, y donde se aprende es en las escuelas, es donde se debería de educar de forma de este tipo de pensamiento a todo el mundo, ¿vale? Bien, hay dos libros que son donde se desarrolla el modelo de la diversidad, que están escritos por Javier Romañac, el primero, y Agustina Palacios, el segundo por Javier, que se llaman El modelo de la diversidad y Bioética al otro lado del espejo. Y entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un nuevo modelo? ¿Por qué creamos un nuevo modelo en España desde el Foro de Villa Independiente? Pues básicamente porque el modelo se basa en la capacidad. El modelo de vida independiente, el modelo social, se basa en lo que soy o no soy capaz. Hemos creado una sociedad capacitista. Tanto vales, tanto produces, tanto te valoro. Y los que no pueden, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los que no producen? ¿No tienen los mismos derechos? Esa es nuestra primera pregunta. Los que no pueden. Y luego, ¿qué ocurre con el debate bioético? No da buenas soluciones para el debate bioético. Nosotros pensamos que independientemente de la opinión que uno pueda tener o no hacia el aborto, desde el momento que consideramos un embrión, tenga o no diversidad funcional, debe tener el mismo valor y la misma dignidad. Nosotros creemos en la dignidad de la persona, por encima de todo, independientemente de cómo sea. Y por eso creamos un nuevo modelo, de forma transversal, como decía Carmen antes, efectivamente. Da igual lo que tengas y cómo seas, lo importante es que lo mismo, desde una persona ciega, sorda, con diversidad física, diversidad mental, diversidad intelectual, tiene el mismo derecho y el mismo valor a la vida que el resto, no importa su situación, da lo mismo. Aquí nosotros hemos sido siempre, en nuestras asociaciones tradicionales, los sordos por un lado, los cojos por otro, los ciegos por otro. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué hay de no sé qué? ¿Dónde está mi colegio para los hermanos? ¿Dónde está mi asociación para eso? Y nosotros decimos no, porque al final nuestras necesidades son las mismas. Un asistente personal que me levante de la cama, un asistente personal que me haga de guía, un asistente personal que me interprete los signos, un asistente personal que pueda acompañarme para que no me pierda si tengo Alzheimer y soy mayor, un asistente personal que pueda llevarme al patio a jugar si sé que soy un niño y tengo autismo, etcétera, etcétera. Dale un poco. En nuestro modelo, la clave ya no es la capacidad. La clave ahora es la dignidad. Hablamos de dignidad, independientemente de cómo estés. Y esto es un avance y un aporte del modelo de vida independiente, del modelo social. El modelo de la diversidad es la dignidad. Y por otro lado, la clave ya no es la normalidad. ¿Alguien me puede decir qué es normal? ¿Qué no es normal? Ya no hay un estándar de normalidad. Las sociedades se mezclan. Cada vez lo vemos más, de todo tipo de colores, de hablas, de lenguas, de religiones, de orientaciones. Hablamos de diversidad y por eso hablamos del modelo de la diversidad. ¿Vale? La diversidad está en todos lados. En todos los ámbitos está la diversidad. Independientemente de donde miremos, tenemos una sociedad diversa. Y la sociedad diversa es lo que hace que se enriquezca. Se enriquece con cada una de las piezas de este mapa. Cada pieza, y nosotros somos una pieza más de él. Y además queremos serlo, porque creemos que aportamos riqueza. Al final, si veis el escribir, si veis este esquema,
aquí es un poco donde se resume todo en este esquema. Libertad, volvemos a retomar lo que empezábamos al principio, es dignidad y libertad en la diversidad. La dignidad tiene dos vertientes, la extrínseca y la intrínseca. La extrínseca alude a los derechos humanos, y a los derechos humanos, y eso es lo que tú puedes reclamar, lo que es inherente aquí es la dignidad intrínseca, y eso es la dignidad. La dignidad intrínseca es la bioética, es darle igual valor a la vida, independientemente de tu color, independientemente de tu pensamiento, independientemente de tu diversidad funcional, tú tienes que tener el mismo valor que el que está al lado tuyo. Después, la diversidad, la funcional o la diversidad cultural, eso se trabaja y se palía con políticas públicas que vayan encaminadas a la educación inclusiva, a que los niños se eduquen. Esto es muy importante. La educación debe ser inclusiva. Los niños deben educarse juntos, no en colegios hay centros especiales, porque si se conocen desde pequeños, un niño negro con un niño blanco, imaginaros esto en la apartheid, en que los negros estaban separados con los blancos. Bueno, pues hoy en día nosotros, a personas con diversidad funcional, sobre todo intelectual o mental, se les aparta, a los niños se les segrega a colegios especiales supuestamente por su bien. Y eso lo que están haciendo es crear guetos y hacer que las personas que no tienen diversidad funcional, que esos niños no conozcan a sus iguales. Esos niños tienen que educarse juntos para que el día de mañana puedan conocer a otras personas. Y los que tienen que hacer las leyes el día de mañana no las hagan discriminatorias porque habrán conocido a los niños igual que ellos. Sí. Bueno, entonces, dale, por favor. Dale. Al final, nosotros, tuvimos que crear una asociación, tuvimos que crear una asociación que se llamaba Solcom, y que se llama Solcom, porque claro, al no tener entidad jurídica no podíamos presentarnos a los juicios. Creamos Solcom como entidad jurídica solamente cuando hay casos de discriminación. Entonces actuamos cuando hay casos de discriminación, porque al final yo puedo asumir mi pérdida de movilidad, yo puedo asumir el no ver, yo puedo asumir el no hablar, pero lo que no puedo asumir bajo ningún concepto es perder mis derechos, perder mi dignidad. Gracias.